como un repasito a ver dónde estamos, ¿cierto? Porque hasta ahora hemos visto lo más, digamos, lo que más resalta, lo del verbo, ¿cierto? En el presente, indicativo que vimos, y como en español tiene su, digamos, su conjugación. Se llaman desinencias verbales. Para cada persona y número, ahí y ya debería estar, yo digo, aprendida, ¿cierto? La primera persona termina, bueno, la desinencia es la omega, o, y no co, o mejor buscamos el verbo, pues sí, este verbo, ¿no? Entonces la segunda, epsilon, iota, sigma, is, y no quis. La tercera, epsilon, iota, y no ki, ¿cierto? Lo tenemos claro. La primera plural, omega, perdón, omicron, mi, epsilon, ni, omen, y nos comen. La segunda plural, ete, epsilon, epsilon, y nos quete. Y la última, la tercera plural, omicron, epsilon, sigma, iota, usi. O sea, y nos cusi. Esto debemos tenerlo ya, ¿cierto? O todavía no estaba eso memorizado. Debería estar ya, porque lo hemos visto desde el comienzo casi. Que el verbo griego, igual que en español, tiene su terminación, su desinencia para indicar la persona y el número. Bueno, eso lo vimos ya. Entonces, la otra cosa relevante, o más relevante, es el hecho de que el sustantivo que hemos visto termina en omicron, sigma, termina en os, adelphos, logos, kyrios, ese es el singular. Y el plural de ese termina en omicron, ipsilon. Y decimos i. Kiri, adelphi, logi, en fin, eso son el plural del otro que termina en omicron, sigma. Entonces, el plural que termina en la sigma termina en omicron, ipsilon. Estas dos formas que hemos visto, que dicen que están en caso nominativo, indica que este sustantivo es el sujeto de la oración donde va. Funge como sujeto. Se escribe de esta manera. Lo recordamos, ¿cierto? Estamos recordando lo que ya vimos, ¿cierto? El sustantivo termina, el sustantivo que estamos viendo se llama segunda declinación. Estamos viendo. Termina en omicron, sigma, os, adelphos, kyrios, antropos, siempre singular. El plural es antropi, adelphi, kyri. De esta manera está en caso nominativo y es el sujeto. El sustantivo griego se declina, se declina, que según la función que cumple, adopta una terminación diferente, casi como el verbo, parecido a lo del verbo, ¿no? La parte final cambia. Entonces, cuando este sustantivo va como complemento directo, cambia. ¿Te acuerdas? Termina en omicron, ni, antropon, kyrion, adelphon. Se me olvidaba el artículo. El artículo para el nominativo es la omicron con el espíritu rudo, ¿cierto? Omicron, o kyrios, o adelphos. El plural es parecido a la terminación del otro. Kiri, entonces el artículo es i, omicron, ipsilon, i kiri, los señores. O kyrios, el señor, y kiri, los señores. Caso nominativo. Caso acusativo, ton kyrion, al señor. Tus, omicron, tav, omicron, ipsilon, tus, kyrios, a los señores. Complemento directo. Entonces tenemos el caso nominativo, caso acusativo que ya vimos. Entonces,
sería ahora continuar. Ahora Samuel llegó hoy y está viendo un chispero ahí, pero pronto le toca. Bueno, ahí, cierto, Hugo, en el grupo están todas las publicaciones, cierto, de las clases, cierto. Sí, están casi todas, pero igual está solicitando es el libro. Entonces, ya se lo voy a enviar. Por favor, ciérrame esto, Ya se lo voy a enviar. La ventana y la puerta. La puerta. Aquí. No, esa. La ventana no sé cómo se dice. Así creo que se dice Suri, me parece, ¿no? Bueno. Entonces, ahora, hoy era para continuar con la lección 3. Entonces, que está en la... Sí, hoy iniciamos con la 3, porque nosotros vimos, inclusive vimos la prueba, ¿se acuerdan? Vimos la prueba que estaba haciendo la lección 2, la vez pasada, ¿no? ¿Perdón? Yo creo que vamos a la página. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No. Bueno, entonces espero que de pronto hayan visto la última clase a través de lo que hermano Hugo puso allí en el grupo, para cada uno con calmita lo va viendo, si tiene el tiempo. Algunos pronto no tienen el tiempo. Entonces, ¿conforme así para seguir o prefieren echar un poquito para atrás y repetir? Yo preferiría repetir y pensar un poquito más, sobre todo teniendo en cuenta que hay un nuevo y otra que acabó de llegar nuevamente. No sé si de pronto el hermano Carlos, que ya sabe más, o de pronto Alex, o hasta... No, que termine. Problema. Bueno, mira, aquí en la lección 2, en el punto 55, tenemos un vocabulario, es decir, lo que hemos visto, la palabra que hemos visto. Que de pronto no sé si quieren repasarlo ahí. Y lo demás quedará, ¿cierto? Porque si ya todo para atrás la lección 2 y el próximo martes habrá otros nuevos. Entonces, fíjense, en la... ¿Qué número? El 55. 55. Vamos a revolvernos hasta ahí, hasta el número 55. Bueno. ¿Está bien ahí? Para mí está bien. Entonces está bien para todos, supongo yo, ¿no? Porque yo casi no veo. Y está bien. Aunque un poquito más grande, mejor, ¿no? Entonces tenemos ahí 12 palabras. Para recordar. La primera palabra, entonces vamos a hacer una cosa, vamos rotándola, ustedes la van diciendo, la palabra y lo que significa. ¿Quién empieza? Legos. Sí. Legos. Eso es verbo o sustantivo. Legos es... Hablar. Decir. Hablar o decir. Hablar o decir. Verbo. Exacto. Pero si recuerdan que realmente esta es la forma de primera persona singular. Hablo. Hablo. Digo. Exacto. Sí. Pero nosotros decimos hablar porque nosotros presentamos el verbo de esa manera, en infinitivo, pero en griego se presenta así. Lego, hablar, decir. Bueno, listo. La segunda palabra. Adelfos. Adelfos. Hermano. Hermano. Daniela. Sí, señor. Bueno, listo. Adelfos, hermano. El número 3. Ginos. Ginosco es un verbo. Verbo, sí. Bueno, significado. Conozco. Conocer, el verbo conocer.
conocer o saber. Sí. De aquí viene la palabra gnosis, que nosotros conocemos, la palabra gnosis, ciencia. Bueno, viene de este verbo. Bueno, los que están atados en silencio, por favor. El siguiente, el 4. Antropos. 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 Hombre. Hombre. Especialmente en el sentido humano, especialmente, aunque a veces se usa para el masculino, pero realmente en el sentido humano. Esta palabra no tiene forma femenina. El siguiente. Un artículo. El artículo. Él. Listo. El siguiente, el número 6. Exo. Tengo. No. Ejo. Ajá. Ejo. Ejo. Así. Tengo. Tengo. Tener. Bueno, listo. Otro. Acuo. Acuo. ¿Listo? Oigo. Oír. Oír, escuchar, escucho. Bueno, listo. El 8. Eos. Zeus. Mira el acento. Mira el acento. Zeus. Reos, sí. Eos. Dios. Sí. Pensé que estaba así facilito, tan, pero no. Dios, sí. Dios, sí. Bueno. El siguiente. Sí. ¿Cómo era? Es los. El artículo, ¿cierto? Los. Artículo. El siguiente, el número 10. Sirius. Quirios. O Curio. Ah, Quirios. Quirios. Sí, Quirios. Solamente dice Quirios. Ya sabemos. Eso ellos saben bien cuál es, ¿no? ¿Qué significa? Señor. Señor. El número 11. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y esta palabra qué significa? ¿Qué es? Y. Y, la conjunción y. Bueno, listo. Y la última. Agas. Agatos. Agasos. Eso. Agados. Como la Z española. Agazos. Bueno. Bueno, sí. Estamos bien, ¿no? Bueno, entonces tenemos 12 palabras, verbos, artículos, sustantivos y un adjetivo. Agazos. Bueno. Bueno, Entonces- espera un momentico ahí antes de que avance ahí. Sí, señor. O me perdí o qué. En la 12. Donde ¿En la qué? tenemos ¿La sí, en la 12, donde tenemos la tita. Con la Ajá, teta. sí. Exacto. Suena la teta ahí como S. Como Z. Como Como la ser. Z española. La Z española. Ah, Es lo que sugiere el libro, ¿no? Sí. listo. Ellos dicen zapato. Y Pero- dicen. Pero es cabeza. debido a que, hermanos, a que está precedida. No. Ese es su sonido normal. Sí, solamente que, por ejemplo, en antropos le sucede una ro. Entonces esa mezcla va buscándola una T. Nosotros decimos antropología. Y a veces cuando hay una forma del tiempo del verbo que la sílaba primera se repite y la palabra empieza con cita y se repite, entonces la primera es T. Entonces pues, ponen una T primero. Entonces, ella con la T pues, no hay primitas, ¿no? Por ahora vamos pensando en una Z española. Listo, hermano. A las dos. Bueno, listo. Entonces, la siguiente, el 56, aquí habla de un repaso que debieron hacerlo en la casa, ¿cierto?
estudie de nuevo la conjugación en el número 2, practiquen una hoja aparte, entonces eso lo hacen aparte, ¿cierto? Y dan unos verbos para que repita esto. El ejercicio, el hecho de escribir eso en la casa nos va a ayudar bastante. Escribirlo, hacer mucho, es la tarea, hacerlo, ¿no? Entonces, asegúrese que domina completamente esta conjugación antes de pasar a la siguiente. Fíjense, para hacer el examen al siguiente. ¿Domina eso? Eso depende de ustedes, ¿cierto? Pues aquí en el 57 hay 5 verbos, ya está conjugado, para identificar la persona y el número. Además de identificar la palabra. Entonces, la primera palabra que está aquí, en el 57, es Esa terminación es porque está conjugado en tercera persona singular. Entonces sería como él escuchado. Eji. Tiene. Exacto. Eji, tiene. Perfecto, ¿no? Y la segunda palabra. Ginoscomen. Que nos comen. Es como Sí. nosotros conocemos. Conocemos o sabemos. La tercera. Legusi. Bueno, ¿y qué? Ese es decir, hablar, ¿no? Dicen. ¿Cómo? Dicen o hablan. Está conjugado, ¿no? Este es ¿qué persona? El plural. Ok, correcto. Dicen, hablan. Sí. Es que no te doy la N siempre, no sabía si la habías pronunciado o no. Entonces, el número 4. Acuete. Acuérdate. Segundo del plural. Correcto. Y es de Entonces, escucháis o oís. hoy, bueno. El número 5. Segunda del singular. Es correcto. Hablas. Hablas o dices. Hablas o dices. Exacto. Entonces, listo. Entonces, pasemos al 58. Dice entonces que repase el 42. No vamos a repasarlo, ¿cierto? Vamos a repasar. Para luego declinar de la misma manera o feos o antropos, dicho 3 palabras para declinar. Es decir, declinar es decir las formas que conocemos hasta ahora. Las 4 formas que conocemos hasta ahora. Tenemos 2 de voz, que es de caso, dijimos, ¿se acuerdan? De caso nominativo. Pensemos el caso cuando hablamos de nominativo singular. Entonces, ahora, ¿cuál es el nominativo plural? Estamos en el 59, ¿cierto? 8. 8. Sí. Es que aquí en el 58 están hay 3 sustantivos para declinar. Digamos como si fuera para conjugar. Pero tenemos 2 casos, hemos visto 2 casos. Os de os es el nominativo singular. ¿Qué significa? Que cuando esa palabra aparece así, es el sujeto en la oración. Sí. Nominativo singular. ¿Y el nominativo plural cuál sería? Y ¿Cómo? el fin. Ajá. Exactamente. No oí bien, Carlos. Omicron y iota, o sea, y ¿pero qué es Zeus? No, pero la tienes identificada ya. ¿Ah?
La tienes identificada, Omicron iota, y está ahí. Exactamente, sí. ¿Qué significaría qué? ¿Qué significaría entonces? Los Los dioses, exactamente. ¿Sí la pillan? Entonces, ahora, ¿cuál sería el acusativo? De os, acusativo singular. el acusativo sería om, ¿no? Ton. Zeus. No, el mismo. Recuerda, el artículo va ahí mismo, de la misma manera. Ton, feón. Ah, sí, entonces. Acusativo singular. Sí, entonces. Sí. Y el acusativo plural sería, ahora sí, tus, Zeus. Exacto, con el diptongo Omicron, Ipsilon, Sigma. Ton, tu, Zeus. Sería el acusativo. Si se escribe así, tu, Zeus, indica que va a ir complemento directo, no puede ser sujeto, complemento directo. Ahora vamos a ver unos ejemplos seguramente. Y lo mismo con Antropos, lo mismo con Adelfos, la misma figura. Hagamos un ensayo con Adelfos. A ver, ¿quién más quiere hacer? Pasamos a 59, listo, déjalo así, 59. Porque eso lo vimos ya. Porque tienes que darle a eso, ¿cierto? Pues, en el caso nominativo, sustantivo termina en singular, termina en. ¿Cómo termina Omicron. Omicron sigma, es correcto. Nominativo singular. Lo demás es el tema de la palabra, sea antropos o adelfos o kyrios, no importa. Termina Omicron sigma, kyrios. Ese es el nominativo singular. Y el plural, el artículo de ese sustantivo es Omicron con la curvita esa y con el espíritu rudo, ¿no? Ese es el artículo. Siempre este artículo es masculino, ¿cierto? Él. Entonces, el plural de esa terminación os es Omicron iota, es correcto. Estamos ahí. Entonces diríamos Kiri. Y el artículo sería Kikiri. o sea, y el artículo sería también Omicron iota y. Ese es el caso Nominativo plural. nominativo, sí, es plural, sí. Os y es singular y plural del caso nominativo. Este sustantivo es el sujeto de la oración. Es el que realiza la acción del verbo. Lo que pasa ahí, él es el que lo hace, él es el culpable. Cuando va escrito de esa manera. Os y Kyrios, Kiri, ese es el sujeto. Bueno. La terminación en el acusativo son, en el singular, on, ton, Kyrion. Y el plural, us, Kyrios. Cuando se escribe así, este sustantivo no es sujeto. Es el complemento directo, es decir, recae la acción del verbo en él. O recibe el efecto, lo que sea. ¿No? Él es el complemento directo de la oración. Más luego vamos a ver los ejemplos, ¿no? Y el artículo, igual, ton y tus. Ahora mire aquí. Explique en el 60, explique cómo sabe cuál palabra es el sujeto en la oración siguiente. Hay una oración ahí, ¿no? Leamos la oración. Ton, Adelfos,
O antropos. Ajá, listo. Bueno, casi no le oigo. Cuando habla casi no le estoy oyendo. Es que ya no. Trae mi micrófono a ver, será el audífono, a ver si oigo mejor. Bueno. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el sujeto? Nominativo. Uh-huh. En este caso, o antropos. Exacto. La última palabra, la última vez es o antropos. Ese es el caso nominativo. Entonces, ese es el sujeto. No importa dónde esté. Importa es cómo se escribe. Ese es el sujeto. Este o antropos es el que hace lo que hay que hacer ahí. ¿Qué hace o antropos? ¿Qué es lo que hace? Conoce. Conoce. Ejecuta la acción. Él ejecuta la acción. ¿Sí? El hombre conoce. Ahora, ¿a quién conoce? Los hermanos. A los hermanos. Al hermano. Está en singular. Ese es el complemento directo. Ya hemos dicho y repetimos, de pronto está poniendo más luego seguramente, que usualmente se escribe en griego primero, como está ahí, primero el verbo, luego el sujeto, luego el complemento directo o indirecto. Ese es el orden normal, no es una regla, pero es como una costumbre de escribirlo así. Verbo, sujeto, complemento. Aquí la invirtieron a propósito, pero también está escrito correctamente, no tiene problema. Porque aquí lo que interesa es cómo se escribe la palabra. O antropos es el sujeto. Esté al comienzo, al final, o en la mitad, donde sea, ese es el sujeto. Por eso sabemos que antropos es el sujeto porque está escrito en caso nominativo. Listo. Entonces, pasemos a la siguiente. Bueno, yo creo que ya lo tradujimos. Dice que traduzca, ya lo hicimos, ¿cierto? Sí, ya se tradujo ya. Bien. Aquí otra. ¿Cuál es el sujeto ahí? Para Wilmer, por ahí lo vi de lejos. No lo oigo. Mano Rafa, no, lo que pasa es que yo no estuve el martes pasado, entonces estoy un poquito ahí como perdidito. Charrasco. El señor. El señor. ¿Sabe lo que es? Cuando el jabón se le suelta uno bañándose en un río. No lo encuentra nunca. ¿Jabón en agua honda? Bueno, así está Wilmar. El sujeto en la oración del 72 es Ikiri. Ikiri es el sujeto. Señor. ¿Por qué es el sujeto? Porque está en caso nominativo plural. Bueno, puede ser plural o singular, pero el caso nominativo es lo que interesa aquí, ¿cierto? Sí, nominativo, sí, claro, Entonces, no sé si van agarrando esa idea. Ese es el sujeto. Lo dije varias veces antes, pero parece que no transmití bien la idea, ¿no? Ese es el sujeto. Y fíjense, el orden aquí se alteró completamente. Entonces, ¿cuál es el complemento? ¿Cuál es el complemento? Bueno, ¿qué es lo que hace el sujeto mejor? Conocer. ¿Ah? No, tener. Tener, exacto. O sea, tienen. Aquí ese verbo está en tiempo, bueno, presente en el tercera persona. Plural. O sea, concuerda con el plural del sujeto. El plural. Tiene que encontrar con el sujeto, ¿no? Entonces, ¿a quién conocen? ¿A quién tienen? Los señores. Hermanos. ¿Por qué tienen? Hermanos. Y fíjense, hermanos está en caso. Plural. Está en plural también. Plural sí, pero caso. Acusativo. Acusativo. Ya estamos entrando en la cosa, ¿no? Ahora aquí tenemos otros, ¿no? Lea de nuevo el 47, vamos otra para atrás, no, hombre, eso es cuento, ¿no? Ya se hizo.
Hombre, lo leemos, ¿cierto? 47. ¿Qué le parece? Bueno, leámoslo. Vamos que te 2 oraciones. Aquí. Miren. Está el adjetivo este. El adjetivo agazos, que significa bueno. Entonces el adjetivo también cambia con el sustantivo, la que califica, ¿cierto? Agazos, nominativo singular. Agazón, acusativo singular. Agazí, nominativo plural. Agazús, acusativo plural, igual. Toma la forma del sustantivo. Entonces aquí hay una oración. Ahora, hay 2 oraciones aquí, ¿no? ¿Cómo? No. Nada. Alguien que lea y traduzca. Alguien que lea. Ana Clara, tampoco la oigo. O Kyrios ley. Ajá, listo. Fíjense, la forma de agazos concuerda con la forma Kyrios. Lo está calificando. Y en la siguiente oración, El Señor habla. Lo dice. Ginos, ki, ho, antropos, ton, agafón, Quirión. Quirión, bueno. Entonces, ¿quién es bueno aquí? ¿Quién es el bueno aquí en la oración, en la segunda oración? El Señor. Hombre. ¿Por qué se acuerda quién es el que es bueno? ¿El señor o el hombre? No, está hablando de qué dice. El Señor. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién es el bueno? Sí. El Señor. El buen Señor. El buen Señor. No, en la segunda. En la segunda. Sí. Vamos a ver cómo que se diría. Ginos, hijo, antropos, ton, agafón, Quirión. Entonces, el buen Señor, el hombre. Bueno, hay una cosa, hermano Rafael. Quiero ver. Se concuerdan normalmente el adjetivo con el sustantivo en cuanto a la desinencia. Tiene que concordar. Entonces, Quirión es el Señor. Ajá, es el bueno. Sí. Sí, agazón, caso acusativo, Quirión, caso acusativo, eso concuerda, entonces ese es el bueno. El buen Señor, ¿verdad? Sí, por la desinencia. Sí cogieron la idea con concepto. El sustantivo con el adjetivo. Y como ya dijimos, como no hay orden para escribir las palabras, aparece por aquí y por acá el otro, pero uno busca cuál concuerda. La que concuerda, con eso se aplica, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí hay una pregunta: ¿por qué toma el adjetivo bueno las dos formas, la forma agazos en la oración A y agazón en la B? Bueno, ya saben por qué, para que concuerde con el sustantivo al cual califica. Califica un sustantivo, tiene que concordar en caso, género y número. Bueno, entonces pasamos otra vez, hermano, a estábamos antes. Estábamos antes en la 60 y ¿qué? ¿A dónde estábamos? No, mucho antes. 64. Sí, 64 creo que sí. Eso, 64. Exacto. Aquí estamos en la 64. Exacto. Bueno, entonces bien, aquí dice, lea el nuevo, bueno, y no, que escribo en ese cuadro. ¿Cómo lo escribimos en ese cuadro? Ya se nos olvidó cómo está escrito ya, ¿cierto? Sí. Ya se nos olvidó. Complicado, sí.
Bueno, ya hicimos el ensayo sin saber aquí, ¿no? Allá con 1065, Marco. bueno, pasemos entonces a la siguiente, 66. Creo que aquí viene la prueba ya. Pasemos a la siguiente, Manu Hugo. Aquí hay unas oraciones. Entonces, fíjense en la oración 1. No me dejan en paz. Que esta es la prueba. La prueba. Que ya hicimos la vez pasada. Esta ya aprendida facilito, ¿no? Sí, hicimos la prueba esa. Sí, sí. La leímos y la tradujimos y la como dijo el otro y la tradujimos. Sí. Entonces, ¿cuál es el sujeto en la oración 1? Y a Delfí. Ese es el sujeto. ¿Y qué hace Iadelfí? El verbo. Conoce. 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 ¿Cómo dijeron? Conoce. Le falta la N. Conocen. Conocen. Sí, conocen, es plural. Conocen. Los buenos hermanos conocen. Perdón, los hermanos conocen. Los buenos hermanos, los buenos son los hombres. ¿Qué o quién o a quién conocen? A los buenos hombres. A los buenos hombres. Concuerda el adjetivo bueno, agathus, con el sustantivo anthropus. Acusativo plural. Si ven el cuadro, ¿no? Entonces, el número 2. Qué bueno que dices eso. Sí. No sé por qué pusieron eso así, pero... es que ya vimos eso también, creo. ¿Cómo se traduce esa? Número 2. Y yo no sé si Un hombre vimos... Ajá, sí, sigue. Un hombre escucha. Exacto, un hombre escucha, un hombre oye. ¿Sí se acuerdan lo del artículo, cierto? El artículo indefinido. Sí. Que no existe. Bueno, listo. Bueno. Entonces, el número 3. Pero vamos a leerlo en griego y luego decimos el significado, ¿no? Ginosko Tom Kirio. Ajá. Kirio, no Kirion, Kirio. La tilde va en la ita. Pero es Kirion. Kirio. Termina en N. Conozco al Señor. Ajá, conozco al Señor. Número 4 está como muy así, botadita, pero bueno. También es sujeto tácito, sería hablas. ¿Hablas? ¿Hablas? Y sí que hablas. El 5. Pero léala, alguien que la lea. Alguien que la lea, por favor. Es que está larga. Un pedacito. Negi o Agathos, Eoski, Acusi y Anthropy. Ajá. Entonces tenemos, está escrito en el orden como uno habla, ¿cierto? Entonces, ¿qué se traduce? Los buenos dioses hablan y los hombres oyen. ¿Acusi es oír? El buen Dios, ¿no?
El buen Dios. El buen buen Dios. Dios. Sí. El Dios, el buen Dios, correcto. Buen Dios habla de tus hombres. Ana Navy está silenciosa. Puede intentar con la número 6. Other phone. Sería del phone o antropos. Ana Navy, Antropos. Se durmió. Sería del phone. bueno, entonces, Ejía del Echi del phone. antropos. Antropos. ajá, Ejía del Fos o Antropos. bueno, esa del FON que dice. Adelfón. Ejía del FON. Egi Ejía Adelfón del fon. o antropos. El sustantivo es Hay dos sustantivos. Uno cumple como sujeto, otro como complemento. como complemento. El hombre tiene Tiene hermanos. no, sí. Tiene un hermano. Ajá. Sí, uno, porque está el artículo o. Tiene un hermano, correcto. Otra palabra sola. Perdón, esa no la entendí, el A6. O sea, no sé ¿Dónde? cuál es el... ¿Ahí no hay acusativo? Sí, vea la palabra, la segunda palabra. Su terminación, vea. Anda. Sí, Adelfón, acusativo. Ok, listo. Sí. Entonces el sujeto es oántropo, es el sujeto. Ok, listo, gracias. Bueno. Entonces tenemos la palabra sola ahí, en el número 7. Wilber, ahí sí lo puede leer, porque eso sí lo vimos de antes. Segunda persona del plural. Ajá. Y el verbo Juguete. oír, entonces, ¿cuál sería la segunda del plural? Escuchan, ustedes escuchan. Segunda. Escucháis. Escucháis. Ah, Oye, le adelanto una perla que va cuando llegue, ¿no? Esta forma, así como está ahí, también sirve para imperativo. También sirve para decir escuchar. Escuchar. Sí, también sirve, pero más luego se aparecerá. Bueno, entonces, usted cuando uno se encuentra esta palabra, será imperativo o será indicativo. Y ahí poco a poco lo va ubicando. Bueno. Número 8. Examen. Ejomen, sí. Ejomen Adelfus. Adelfus. Ejomen Adelfus. El omen es la primera del plural. Ajá. Para guardarlo, dele. Y el adelfus es el acusativo plural. Ajá. Entonces, tenemos unos hermanos. No. Entonces, ahí no hay un sustantivo en caso nominativo, ¿cierto? Unos. Entonces, ¿cómo hacemos? No hay en caso nominativo para que sea sujeto. Entonces, ¿cómo tenemos el sujeto ahí? Nosotros, bueno, ¿qué? Nosotros lo tenemos en el pronombre que se incluye ahí, nosotros. Nosotros perdón, una pregunta. Entonces, cuando no aparece el sujeto, ¿siempre son nosotros o cómo es? No. Depende del verbo. Aquí dice nosotros, dice ejo, tenemos. Si fuera ejo, diría tengo. Entonces, el sujeto soy yo. Ok. Listo. Ok, gracias. Conjugados. Por la conjugación.
Bueno, entonces pasamos a De la acuerdo siguiente lección. de acuerdo a la conjugación, ¿cierto? Claro, es que la conjugación indica quién es el pronombre. Tengo, yo, tienes tú, tiene él o ella. Tenemos nosotros, tenéis vosotros, tienen ellos. Está implicado ahí, ¿no? Es la gran ventaja que tienen frente a, bueno, pero como al inglés que no tiene eso, ¿no? Bueno, entonces pasemos a la lección siguiente, capítulo 3. Dice aquí, al terminar este capítulo, usted podrá traducir oraciones, terminarlo bien, ¿cierto? No machacado ahí, hay que terminarlo bien. Con sustantivos de segunda declinación que expresan posesión o que sirven como complemento indirecto y para invocar o para invocar. Distinguirá dos formas de la posesión atributiva, de la posición atributiva del adjetivo. Podrá declinar sustantivos masculinos de segunda declinación, traducirá las dos palabras nuevas, en fin, Entonces, hasta ahora los sustantivos que hemos visto han desempeñado la función de sujeto o complemento directo, hasta ahora. Y aquí están los ejemplos. Nominativo y acusativo. Ya lo hemos visto, ya no vamos a repetirlo, ¿cierto? El hombre sabe, lo conocemos, bueno. En la siguiente oración, tu antropo, otra cosa nueva, funciona de una manera distinta. Desempeña los oficios de posesivo con respecto a otro sustantivo. Y aquí está el ejemplo. Y nos comen, toma del fon, tu antropo. A veces nos confunde el artículo, y especialmente el sustantivo en singular, con el acusativo, porque la ni se parece a veces a la ísilum, y entonces a veces se pega unas enredadas ahí. Hay que distinguir bien entre la ni y la ísilum. Son dos letras diferentes. Digamos entre la N y la U, ¿cierto? Entonces se traduce la palabra, conocemos al hermano del hombre. Fíjense el genitivo. Tu antropus, del, o tu antropus, del hombre. Si la están digiriendo, ¿cierto? Un nuevo caso. Hemos visto el caso acusativo, el caso nominativo, ahora tenemos otro caso, ¿no? Al traducir la oración tenemos que usar la preposición de para expresar esta relación de posesión. Hermano del hombre. El griego, en cambio, no emplea ninguna preposición, sino que la forma misma de tu antropo, es decir, su caso, indica su noción de posesivo. Ahora, entonces, un ejemplo o una pregunta para si entendimos, ¿no? En la oración que está allá al pie de esta parte, ¿no? ¿Quién se anima? Ginoscumen ton seu tu adelfu. Conocemos al Dios de los hombres, debe ser. De los hombres. ¿Qué? De los hermanos. No es De los hermanos, De los sí. hermanos, de los Adel hermanos. fue hermano. Del hermano, del hermano. Del hermano. Del hermano. Porque es singular. Conocemos al Dios del hermano. Ajá. El plural es conocer. Está en plural, conocemos. Ese es el sujeto. Conocemos al Dios del hermano. La forma profesional que termina en omicron isilum se denomina caso genitivo. Genitivo. Tenemos tres casos. El nominativo, el acusativo y el genitivo. Entonces, subraye las palabras caso genitivo de la siguiente oración. Entonces, identifíquelas ahí, ¿no? ¿Cuál palabra está en caso genitivo en la oración siguiente?
tú, kiriu, tú, seu. Ajá. Y fíjense que el artículo adopta la misma forma parecida. ¿Cierto? Ta, Omicron, Ipsilon. Además, una cosa interesante que el artículo lleva acento circunflejo. Ya. Tú, Tú, CU, tú, Kiriu. Kiriu no, porque el acento de Kiriu va en la iota. Si el acento fuera en la Ipsilon, sería circunflejo. Una de las cosas para identificar el genitivo con el artículo es el acento. Nos ayuda a genitivo por el acento. el acento circunflejo. Exacto. Entonces, complete la traducción de la oración. Hagámosla completa, la podemos hacer completa ya, sin mirar abajo. Sin mirar el 3, podemos hacer en el 12. Vamos a leerla primero. ¿Quién se anima? Estoy empujando a la gente, pero no se anima. Yo lo haría, pero no quiero estar siempre. Sí, yo entiendo eso, pues. Jinoski o Agathos. Agafos. Agathos, Adelphos, tu Kyrian, los Anthropos, tu Seu. Entonces, empecemos por buscar el sujeto. El buen hermano, que está abajo, el buen hermano. El buen hermano. Es decir, las tres palabras, artículo, adjetivo, sustantivo, forman el sujeto. El buen hermano, exacto, ese es el sujeto. O sea, Joagafos, Adelfos. Exacto, ese es el sujeto, ¿no? El buen hermano. ¿Qué hace el buen hermano? Conoce. Conoce. ¿A quién conoce? A los hombres de Dios. Perdón, falta algo más para el sujeto, perdón. Sí. Falta el buen hermano del Señor, creo. El buen hermano del Señor, sí. Se me borró, hermano. Así es. Buen hermano del Señor. Ese es el sujeto, en realidad. Buen hermano del Señor. Todo eso es el sujeto. Ese que conoce, ¿a quién conoce? Conoce a los hombres de Dios. Ahí vamos. No es tan complicado, ¿cierto? Sí es, pero hay que comprender. ¿Cómo? Sí es, pero hay que darle, porque dice usted que no es complicado, sí es, pero hay que... No, pero fíjense cómo están haciendo. Una vez concentrado y bien, usando, es que esta, digamos, técnica o táctica o astucia me la inventé. Cuando yo veía la frase, bueno, ¿cuál es el sujeto? Para orientarme, aquí está el sujeto. Una vez ubicado ya es más fácil. Porque entonces el verbo, si es un sujeto así como el caballo, el burro, el perro, lo que sea, el verbo está en tercera persona siempre. Cambia cuando está ya, cuando es un pronombre, ya es otra cosa, ¿no? Bueno. Entonces pasemos al número 4, hermano Hugo. Aquí están los tres casos que hemos visto. Nominativo, Deus. ¿Cómo? Nominativo, Nominativo termina en Omicron, sigma, el artículo es O. Genitivo, Omicron, Ipsilon, el genitivo es
el artículo es tú. El acusativo, Omicron ni, el artículo es ton. En el singular. Eso también tiene su plural, que vamos a ver después, ¿no? Complete la declaración de las palabras siguientes. Ahí dice entonces que las letras que le faltan. O las palabras, por ejemplo, nominativo. O logos, el plural de ólogos. Ah, no, ¿cómo que está eso? Porque acá está otra palabra, día del juego acá. Ah, sí. Ah, no. Para usar el genitivo. En la primera es nominativo, en la segunda es sí, nominativo sí, pero hay una raya adelante con otra palabra que no entiendo lo que quiere decir ahí. A colocar el artículo. Lo que pasa es que la rayita salió Sí. debajo, debería del lado de Adelfo. Así. O sea, o logos y después sería o Adelfo. O Adelfo, es correcto. Sí. La rayita salió debajo, debería ir al lado. Sí, está así. Entonces, el genitivo. Genitivo de logos. Casi como dijiste. Recuerda que el diptongo Omicron y Silum suena U. Logo. Tu logo. Tu logo. Entonces, y de hermano, ¿cómo sería entonces? Tu Adelfu. Tu Adelfu. Acusativo. ¿Ah? Ton y Ton Adelfón. ¿Qué está tratando de hacer? Bueno, pasemos al número 5, a ver qué hay en el 5. Esta es la traducción. Bueno. Complete la traducción, pero entonces primero debemos leerla en griego, lo que está ahí. ¿no? Legei o Adelphos Anthropon Legi o Adelfos tu Antropu Tom Logon tu Peu. Ajá. Lo tenemos entonces, ¿cómo traducimos? Ya tiene la primera parte, está escrita ahí, ¿no? Esto, o Adelfos. Ese es el sujeto, sí. El hermano del hombre. El hermano del hombre. El hermano del hombre. Dice la palabra al... Ay, no sé. Es esa palabra que está en la segunda línea. La palabra de Dios. Palabra. Ton logon es palabra, la palabra. Ah, ok. Dice la palabra de Dios. O habla la palabra. Es correcto, habla mejor que tú. El hermano del hombre habla la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? No, sí, dice la palabra de Dios. O sea, me parece que suena mejor como que habla. Porque el verbo elegir puede ser dice o habla. Decir o hablar. Exacto. Pero entonces no sé si tiene o del hermano del hombre, no sé qué es primero, si el verbo. Bueno, hay un versículo ahí, Hechos 12:44.
Logos. Curious. Curious. Misamen. Se lee la última palabra, se lee así. Misamen. Debe ser, sí, Itzamen. Misamen. Itzamen. Eso está en la Itzilu. Itzamen. 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 Y fíjense que en Hechos dice crecía. Tan imperfecto, pero aquí dice creció, que así es como está. Entonces fíjense. La palabra, logos, la palabra Palabra. del Señor. Señor. Creció. Ahí termina, creció. Creció, exacto. La palabra del Señor creció. ¿Es así? Pero usted, sí, está bien. Usted habrá notado que la descendencia del artículo de genitivo es igual, ya lo dijimos, ¿cierto? Acusativo, tu debut. Entonces, otra vez, repite lo mismo. Para el artículo nominativo o el genitivo, tú, acusativo. Nosotros tenemos o tutón. Tom. Otro artículo singular que hemos visto, ¿no? Entonces pasemos al 8. Clara, ¿llegó Sandro o no llegó? Clara no está, creo. ¿Ah? ¿No está prendido? Clara no está por fallas del internet. Ah, está malo el internet. Tiene malo el internet si ella no está desde hace rato. Por eso es que no lo oigo. Debe ser, ¿no? Entonces, completar aquí lo que falta de esas. ¿Cuál estamos? Estamos en el número 8. El 8. Ah, ya. Complete las palabras griegas. De hecho, están empezadas el artículo y el sustantivo de la primera Logos. oración. Logos. Tom. No. Sí. Pero mire como lo que dice abajo. La palabra de Dios. Ajá. Tú seguro. Tú. Tú, Y tú. la palabra tu Zeus, o logos tu Zeus, la palabra de Dios. Lo demás lo pusieron porque todavía no hemos visto eso, ¿no? ¿Cómo se pronuncia lo que está al final? Es un sustantivo. Enemy. En imi, o en umi, many, Any. Sí. many, sí. Many. Es el verbo menos, permanecer. Hay many, tercera persona singular, permanece en vosotros. Ese es el pronombre. Yo, tú, él. Otro, vosotros, ellos. Bueno, ese es vosotros, ¿no? En el siguiente cuadro hay una forma nueva del plural del genitivo. Y otra cosa nueva. Uno a uno van llegando, ¿no? Mírenla ahí, ¿no? Genitivo a la derecha, el plural. ¿Sí lo ven, no? ¿Cómo se leería? Kirius, Kiri. Kiriu el singular, el plural. Kiri es el singular. Y el plural sería Kiriu, Kiri. Kiri. No, Kiri. Hay uno. Anímense que hay una omega ahí, hombre. ¿No han visto la omega? Ah, Kiri. Omega. Hay una omega. En el genitivo. No, estoy en la primera, ¿no? Sí. Sí, estamos en el nominativo, ¿no? No, pues sí o no. Yo digo el genitivo, que estamos aprendiendo el genitivo, que estamos aprendiendo. Que hay una omega, sí. Ah, ahora sí. Sí, genitivo. Singular, Kiriu.
Plural. Quirión. 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 Fíjense el acento. Quirión. Quirión, sí. Sí. La acento. Cuando el acento va en la omega, también se escribe circunflejo. Bueno, quirión. Ese es el plural. Entonces diría, con el artículo, ¿cuál sería? Siguiendo la pauta que hemos visto ya. ¿Cuál sería el artículo de quirión? De quirión. Imaginando. No hemos visto, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Tom, Taf, Omega y... Correcto. Y ni. Suena igual que el acusativo Tom, que como igual, ¿cierto? Pero aquel va con Omicron del acusativo. Fíjense, el acusativo quirión. Suena como igual, pero... Acá dice quirión, mejor dicho. Pero uno con Omicron, otro con Omega. Entonces, ¿qué traduciría? Si tuviera el artículo Tom Quirión, ¿qué traduciría? Lo que hemos visto ya, ¿no? Del señor, de los señores, no. De los señores. De los señores. Sí, Quirión del señor, Quirión de los señores. Ahí vamos desarrollando. De los señores. Entonces, pasemos al 10 para hacer ejercicio ahí de declinar ahora las tres que tenemos hasta el momento, ¿no? Vamos entonces. Nominativo. Nominativo, logos. Sí. Sí. Logos. En singular. Singular. Plural. Logi. Logi. Logos, logi. Exacto. Genitivo. Logo, logon. Logo. Acusativo. Logón. Logus. Logus. Exacto, ahí tenemos ya el cuadro, ¿no? Nos falta todavía uno más y ya con eso ya descansamos de este cuento. Eso está enredándose mucho ya, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿estamos bien ahí? Avanzamos. 11. Hay 2 ejemplos ahí. Para repetir lo que ya vimos. Ella insiste con esto, ¿no? Alguien que se anima a leerlo, pero ánimo. Ánimo. Ya lo saben. La primera, la del 11, la primera, la parte izquierda. ¿Qué decías? No te entendí. ¿Qué decías? Que si la primera del 11 en la parte izquierda, ¿sí? ¿Esa? Exacto, sí. Esa es la primera, sí. Ok, sería o logos tu antropo. Es correcto. La palabra del hombre. A la derecha. Logos, ton, antropón. Entonces, la palabra de los hombres. Hombres, sí. Ella está poniendo énfasis en que veamos el genitivo. Tu antropo, ton antropo. Del hombre, de los hombres. Una palabra nueva. ¿Te acuerdas del barco que estuvo aquí en Barranquilla una vez? Se llamaba así, ¿no? Tulos. El tulos. Siervo. Siervo. Pero más que siervo, creo que siervo es una palabra muy sencilla o débil, digamos. Más bien esclavo. Sí, es más fuerte que siervo. Esclavo.
Those. Entonces, el señor Tudolu o Tudulu, mejor. ¿Cómo se traduce esa parte? ¿O quiere Tudulu? Siervos. Señor del esclavo. De los siervos. O del siervo, del esclavo, sí. Siervo. El siervo está bien, ¿no? Pero entendiendo que es más fuerte que eso, ¿cierto? El señor del siervo. Y en la oración al lado opuesto, Sería plural. que es plural, exacto. Señor de los. De los siervos. Ajá. ¿Cuáles palabras están en caso genitivo plural? En la siguiente, ¿no? En la siguiente oración de Mateo 25. Genitivo plural. Sí, ¿cuáles están ahí? Tondulon. Tondulum, falta. Y Ajá, Equimon. ese, equino. Equino. Sí. No, equino no de caballo, este es de otra cosa. Aquellos. Se pronuncia como equino. Sí, ¿se acuerda del ditongo epsilon iota? I. Equinon. Pero que no se confunda con caballo. No tiene nada que ver. Nada que ver. Hay un verbo nuevo ahí, ¿cierto? Verbo venir. Ajá. Sí. ¿Cómo se pronuncia venir? Ahí como está, es tercera persona, ¿no? RGT. RGT, sí. RGT, sí. Entonces, ahí abajo está la traducción. Mateo 25, 19. Puso cuando el Señor viene para reunir toda la gente, ¿cierto? Para el juicio de las naciones. Bueno. Otro verbo. Recibir o recibir. Ajá, exacto. Fíjense cómo está escrito ahí. ¿De qué persona y número? Eso es tercera en plural. Tercera plural. Entonces, ¿cuál sería el verbo? ¿Cuál sería? Sabiendo eso ya. Reciben. No, en el verbo griego, ¿cuál sería? Ellos reciben. Ellos reciben. Bueno, ahí sí, yo voy a decir, este aquí dice lambanusi, tercera plural. Sí, tercera en plural. ¿Cuál sería la primera persona singular? Lambano. Ajá, lambano, con la omega. Sí, uno hace la relación enseguida, la omega es la primera persona, lambano. O sea, puede decir, bueno, entonces, vamos a leer la oración. ¿Quién se anima? Que vale hambre, que vale el miedo. Alex. Lambanonsi. A veces confunde la ni con la y, ¿no? Sí, la estaba confundiendo. Those Agatus. Agatus. Logus ton anthropon. Antropon. Bueno, entonces sí. Entonces ya tenemos que la primera palabra, la manos y recibir, reciben. Reciben. Acá. Reciben las buenas palabras.
buenas palabras de los hombres. Los hombres. Correcto. ¿Quiénes la reciben? No hay cierto, no hay sujeto en acusativo. Ellos. Ellos o ellas reciben las palabras de los hombres. La buena palabra de los hombres. Entonces, la segunda oración El segundo. dice aquí, Y nos comentó Kirión. en el comentario de Quirión, ¿qué más? Tom Dulo. Mire la traducción abajo. Conocemos al Señor de los siervos. Sí, Tom Dulo, exactamente. Sí, Tondulo, sí, perdón. Pero con omega, ¿no? Con Omega. Con omega, sí. Y esa oración no la tengo aquí en mi versión. Ahora traduzca la oración. Hasta el 15. Y no está el 14 aquí. Ah, debe ser por eso, porque el 14. No, sí está. Lo que pasa es que no está el número. Ah, sí, está el. No, lo que pasa es que yo lo tengo como 14. La segunda que aparece aquí en el 13 de la diapositiva de Hugo, yo la tengo en el 14. Ya corregida, la corrigieron, mejor dicho, en esta edición. No. Ese de pronto fue que la hice mal. Es posible. Lo pegué mal ahí. Sí, a lo mejor, sí. Es una probabilidad. Ahora viene Entonces, traduzcamos el 15 que está aquí. Está equivocado, no importa, este es el 15 ahora. Sí, es el 15, eso sí es verdad. El 15 es el 15, sí. Sí. Leámosla y traduzcámosla. Y Duli, Tom Adelfón, Ginos Cusi, Tus Logus, Tu Kirión. No. Kiriu. 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 A ver, no le chipotea a uno. Kiriu. Entonces, traduciendo. Bueno, los siervos de los hermanos. Nosotros conocemos, ellos conocen y conocen. Tercera es el plural. Conocen. La palabra de los señores. Conocen. Las palabras De los señores. del Señor. Correcto. Del Señor, sí. Ah, sí. Del. Esta plural es logos. Sí, logos, sí. Perdón. Palabras. ¿Podría repetir la traducción? Es que al comienzo no la escuché. O sea, ¿cómo comienza? Ajá. No, Los dale, siervos. Daniela. No, que Daniela lo haga, ya puede, Daniela. Ay, pero es que con esa primera me perdí. No me acuerdo cuál es esa palabra. No, pero sí puedes. Y eso lo hemos visto. Ya vimos que Dulo es siervo, entonces. Ah, ya, era eso, el siervo, ya. Es que no me acordaba cuál era. Es el siervo de... Los. Ah, ¿el siervo de los hermanos? No. Los siervos. Los siervos. Ah, sí, señor. Los siervos de los hermanos conocen a las palabras. Las palabras. Conocen las palabras del Señor. Del Señor, sí. Recuerda que vimos que en español, cuando el complemento directo no es persona, es cosa, no lleva la profesión a. Como aquí, palabras, no lleva a las palabras, lleva las palabras. Ah, ok. Eso es cuestión ya no del griego, sino del español, ¿no?
Ahí lo aprendí de la señora esta. No sabía eso. Bueno, entonces al siguiente, ¿o qué? Son las 9. Son 9. Ya no dan más, bueno, listo. Entonces, Sí, pero no, es que hoy hasta yo agarré unas cuestiones nuevas que no recordaba. Y hoy hubo mucha información. Hoy hay bastante información. entonces Hay que repasar. tienen que componer como se dice, dicen el paradigma aquí, ¿no? De los casos. Acusativo, genitivo, nominativo, genitivo, acusativo, singular, plural, lo mismo el verbo, conjugado, primera, segunda, tercera persona. Eso es fundamental, ¿no? Y pila porque la ni con la y muchas veces se confunde. Muchas veces se confunde, entonces uno ahí pierde el año cuando esa confusión. Bueno, la cosa es equivocar. Y otra vez yo les insisto, una oración escrita, primera cosa, busquen el sujeto. ¿Cómo se busca? Buscando el caso nominativo. Si no hubiera un sujeto en caso nominativo, entonces búsquelo en el verbo. Porque el verbo entonces dirá quién es, cómo esté conjugado el verbo. Ese es el truquito que usé. Nadie me lo dijo, pero ahí uno aprende la brava porque le toca. Así es que lo he hecho, ¿no? Entonces, bueno, hermano, vamos avanzando poco a poco.